decir, la guerra espiritual y las victorias de Jesús. Bueno, cuando estábamos viendo la semana pasada las victorias de Jesús, una de las cosas fuertes que en algunas personas pregunté, dijimos que salvación es sinónimo a liberación. Cada vez que hablamos de salvación, es liberación en nosotros. Entonces, cada día necesito la salvación de Jesús. Cada día debo buscar salvar mi corazón, o sea, liberar mi boca de cosas que digo, liberar mi mente de cosas que pongo en la cabeza, liberar mis ojos de la manera de ver las cosas, liberar mi actitud de la manera que no sé, que me expongo, ¿no?, al mundo natural a través de cierta actitud. Yo necesito aprender a tener una actitud delante de Dios el Padre. Cuando yo aprendo a tener una actitud delante de Dios el Padre, entonces mi vida aquí en la tierra va a ser o va a tener una guerra espiritual. ¿Y cuál es esa guerra espiritual? Es la liberación constante. Viste que a veces nosotros le hablamos a nuestros hijos y bueno, uno le habla y le habla y le habla y uno dice, pero el nene no entiende, la nena no entiende, el muchacho no entiende, la muchacha no entiende, el joven no entiende, la jovencita no entiende. Y cuando son grandes y uno sigue hablando. Y cuando ya tienen hijos y uno sigue hablando. Yo hablo con mi hijo, con mi hija, hablo. ¿Y uno por qué habla? Habla porque necesita ver cambios en ello. Bueno, en los hijos espirituales lo mismo y con cualquier persona lo mismo. Uno necesita ver, cuando ve el reino de Dios, uno necesita traer el reino de Dios a cada lugar donde uno llega. Entonces, la guerra espiritual comienza cuando nosotros nos es predicado el Evangelio y reconocemos la verdad a través de Jesús. Jesús murió por nuestra maldad. Jesús murió para derramar su sangre, o sea que al derramar su sangre, Él murió y a través de eso nos lavó y nos limpió de pecados y de maldad. Claro, Él ya lo hizo. Ahora, quiero repetir esto, cuando nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero cuando nosotros nos unimos al cuerpo a través de entender las Escrituras, entonces donde nosotros parece que también lo vivimos. Entonces ahí donde asimilamos nosotros esa muerte en nosotros en lo espiritual y una resurrección en lo espiritual. Empezamos a tener evidencias de que aquello murió y ahora esto nació. Por ejemplo, no sé, yo antes era mentiroso, era enojón, era, no sé, vanidoso. Bueno, pero cuando vine a Cristo y tuve salvación, significa cuando aprendí las Escrituras, el Señor vino a mí, sacó esos males de actitud, de vocabulario, de manera de ver las cosas. Entonces en mí vino salvación, vino liberación. Ahora no tengo esas actitudes. ¿Por qué? Porque he encontrado la salvación en Cristo. Entonces cuando usted hoy les voy a hacer escuchar una voz y todos van a unirse en esto. Cada vez que usted encuentra un anciano, sean sus padres, sean sus abuelos, sea un vecino, un tío, usted va a encontrar en los ancianos que cada vez, como dijo alguien, un anciano camina lento, un anciano habla lento, un anciano habla sabiduría, porque él encontró salvación. Usted escucha a un anciano y dice, porque mi Cristo, el Señor, ha venido su amor hacia mí, Él me ha salvado. Y usted lo dice, lo escucha lento, lo escucha él que de pronto es una persona que tiene una paciencia y una paz para escuchar. Claro, él a través de sus años ha aprendido muchas cosas. Por eso es importante escuchar a los ancianos. ¿Por qué? Porque no solo te va a dar el resultado de vivencias, el resultado de actitudes,
sino que a veces hasta puede enseñarte cómo evitar errores. Por eso es que cuando nosotros vamos a los fundamentos de las Escrituras, lo que ya sucedió en Cristo Jesús, no es que Él sea un ancianito, sino que ya ya pasó por ciertas actitudes o por ciertas edades de nuestra vida. Y es donde Él ya cruzó lo que nosotros hoy estamos cruzando. A nosotros parece que se nos perdió la vida, a nosotros parece que nos hundió la tierra, parece que decimos, wow, hoy es el último día de mi vida, y como, no sé, creo que escuché hace unos días, ¿cuál sería el último día de mi vida? Un chiste que estaban contando unos niños, ¿y cuál sería el peor día de tu vida? Bueno, y nosotros cuando a veces decimos tengo el peor día de mi vida o el peor tiempo, necesitamos escuchar a los ancianos, necesitamos escuchar a Dios. No es que el anciano sea igual a Dios, no, pero el anciano adquirió sabiduría por causa de la vida. Entonces sus años es como que nos llevan a experiencia. Entonces siempre es bueno escuchar a gente que lee las Escrituras, que estudia las Escrituras, que se mete en oración, y es importante escuchar a los abuelos. Por eso es importante que los padres hablen mucho con sus hijos. Es importante que los hijos aprendan a escuchar a los padres. ¿Por qué dijo esto si ya me lo dijo antes? ¿Por qué dice tal cosa si ya lo sé? ¿Por qué dijo tal cosa si ya parece que ya la entiendo? Entonces, hay un por qué lo dice y hay un por qué razón lo comenta. Entonces, una vez que obtenemos nosotros la salvación, la lucha es constante contra el enemigo. ¿Por qué? Porque será como el perro que vuelve al vómito. El diablo va a querer que sigas en ciertas actitudes. El diablo siempre va a querer que la persona siga en ciertas actitudes que son ajenas a Dios. Entonces, necesitamos nosotros hablar liberación. Hablar liberación equivale a una guerra espiritual. Hablar liberación significa de que nosotros hablamos lo que hay que hacer, hablamos lo bueno. Hablar liberación significa de que ahora no digo, no sé, no maldigo. Como alguien dijo, no digas malas palabras porque te pone fea, te pone feo. No, yo necesito aprender el reino de Dios, no es evitar las malas palabras. De la manera en que yo veo las cosas, puedo no decir malas palabras, pero si le digo tonto a alguien, yo estoy maldiciendo a alguien. O me maldigo a sí mismo porque digo, ay, qué estúpido que soy, o qué tonto que soy. Entonces, yo necesito hablar liberación. Necesito a veces hacer silencio y necesito aprender a hablar. Entonces, la liberación o la salvación se puede manifestar en tres niveles. En tres niveles, ¿por qué razón? Porque nosotros tenemos un cuerpo, un alma, un espíritu, pero también alma, cuerpo y espíritu. Lo primero que nosotros vamos a ver es a través del individuo, de nosotros. O sea, la lucha entre la luz en el hombre que vive Cristo y las tinieblas que están en el alma y que se manifiestan. Son dos cosas, la luz de Cristo a través del consejo del Señor, y las tinieblas son desconocimiento, que ellas están en el alma. Desconocimiento, tinieblas. No son oscuridades, oscuridades son espíritus, pero tinieblas son desconocimiento. Eso siempre advierto, esos consejos, porque a veces la gente lee la Biblia y termina leyéndola mal o estudiando mal. Entonces, cuando las tinieblas que se asientan en el alma de la persona o que las rodean, eso tiene que ver por una vieja forma o manera de la vida o causa de una vieja vida. La liberación del alma tiene que ver con la renovación de la mente, la sanidad de las emociones,
el sentimiento, la voluntad. Entonces, podríamos decir que hay gente que a veces hasta se predicó en algún momento acerca de doctrinas de la liberación, y uno necesita entrar en salvación enseguida. ¿Para qué? Para manifestar el reino de Dios. Por eso dije que iba a hacer algunas preguntas, las voy a hacer en escrito, mejor así les queda, ustedes las leen, y me gustaría que todos respondan. Me gustaría que todos pudieran responder, porque no importa si usted ya sabe o hizo las preguntas alguna vez, aunque ahora van a ser nuevas, porque van a ser acerca de fundamentos, pero necesito que sean bien leídas las preguntas para que puedan responder. Pero a veces, por ejemplo, gente que opinaba acerca de las personas, que las personas tenían demonios, que las personas, y lo tomaban como una doctrina, lo tomaban como una enseñanza, y bueno, enseñaban que un creyente que ha recibido a Cristo no puede tener demonio. Y bueno, frente a esas preguntas, en el caso nuestro, necesitamos llegar al entendimiento. ¿Tienen, no tienen, poseen, no poseen? Entonces necesitamos llegar a un entendimiento. Sabemos y entendemos que Jesús venció a Satán y a todos sus demonios. ¿A dónde lo hizo? En la cruz del Calvario. En la cruz Jesús venció a Satanás y a todos sus demonios. Entonces, Él los exhibió públicamente y clavó los decretos que nos eran contrarios, decretando nosotros, y públicamente lo hizo, ¿no? Pero decretando nosotros la salvación eterna. Cuando leemos eso, pareciera que toda la vida lo escuchamos. Pareciera que siempre se habla de lo mismo y cómo se explica todo eso, ¿no? Cuando Él clavó el acta de los decretos, claro, lo que pasa es que a veces el entender los decretos tiene que ver que hay muchos decretos contra nosotros, de maneras de hablar. ¿Por qué hablamos así? Porque hay decretos detrás de la manera de hablar. Por eso es que los abuelos hablaban así, los papás hablaban así, los hijos hablan así, los nietos hablan así. Los abuelos tenían ciertas actitudes, los hijos tienen ciertas actitudes, los nietos tienen ciertas actitudes. ¿Por qué razón no igualamos a Cristo? Pero sí tenemos una cadena familiar o una cultura familiar, de maneras de hablar, de manera de ver las cosas. Entonces hay decretos detrás de esas cosas que uno dijera, bueno, están asimilando un mundo caído, o están, como dijéramos, están unidos a un yugo desigual. Por eso es importante de que si nosotros sabemos de que Cristo Jesús venció al diablo y a todos sus demonios en la cruz del Calvario, y entendemos que Jesús los venció, Él los exhibió públicamente y clavó los decretos que nos eran contrarios, decretando nosotros vida eterna para todo aquel que cree. Y uno dice, sí, pero yo creo en Jesús. Bien, ¿qué has creído en Jesús? ¿Has aprendido a decir yo creo en Jesús, o te has puesto fundamentos en ti y ahora los fundamentos son una regla de vida? Entonces, eso es un concepto muy alto que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué? Porque eso va a crear en nosotros el temor de Dios. El temor de Dios tiene que ver con que yo no me uno a yugos desigual, yo no me uno a los decretos que hay en la vida. Hablábamos con algunas personas y hemos ministrado aquí acerca de los días, hemos ministrado acerca de las horas, hemos ministrado acerca de los tiempos, hemos ministrado acerca de los conocimientos de las puertas de Jerusalén. No hemos ministrado profundo acá mandamientos, pero ya vamos a ministrar profundo mandamiento. No sé si en la hora de la vigilia o va a ser en la noche, y en las noches hemos ministrado ya prácticamente casi todos los ministerios. Estamos ahora en el ministerio evangelístico y luego nos falta el apostólico. Pero cuando nosotros vemos que la formación luego nos hace
hablar como formados, como educados, como una persona culta. Bueno, uno lo ve en lo natural, uno dice, wow, qué cultura para hablar, qué lindo. A mí me gusta cuando hay personas que hablan con cultura. Me gusta escucharlos, me gusta aprender. Ahora, en el reino de Dios, ¿cuál es nuestra cultura? La cultura es manifestar el reino de Dios a nuestro alrededor. ¿Qué es manifestar? Haber entendido de que Cristo Jesús, toda la cultura pagana, errada, toda la cultura paralela a Babilonia, a Roma, Media Persa, Grecia, que hay en este mundo, no la tengo, no la comparto, no hago pacto con ellos. Entonces ahí es donde yo entiendo de que el acta de los decretos ya fueron clavados. ¿Qué hago yo entendiendo ciertos pactos? ¿Qué hago yo asimilando ciertos pactos? Necesito entonces entender de que si Jesús venció a Satán, entonces yo creo en Jesús y automáticamente van a ser vencidos y puestos debajo de los pies de Jesús toda o ciertas actitudes o cierta manera de hablar. ¿Por qué? Porque Él los puso, dijo, a los que creen en mi nombre, les es dado a ellos el poder y la autoridad de atar en el cielo lo que quieran ver atado en la tierra y de desatar en los cielos lo que quieran ver desatado en la tierra. Entonces, a todo aquel que cree, en el ámbito del espíritu, Jesús lo hizo todo y nos dejó la gracia para que nos apropiemos de toda la verdad. Podemos caminar en victoria, podemos caminar nosotros en conquistas. Sin embargo, los que someten o los que no someten su voluntad al Señor, aquellos que siguen viviendo una forma o una misma forma antigua, como nos fue heredado de nuestros padres, son carnada fácil del maligno. Lamentablemente, cuando una persona va a la iglesia, tiene una Biblia, sabe que hay que orar, sabe que hay que cumplir en ciertas cosas con Dios, como ayunar, velar, conocer las Escrituras, conocer las vigilias, conocer los tiempos de Dios. Cuando uno sabe que sometiendo su vida al Señor, la mente se va a renovar diariamente por causa de las Escrituras, pero no somete su voluntad al Señor, sino que va al culto. Y en el culto tuvo reunión y luego la persona se queda tranquila todo el tiempo. ¿Por qué? Porque fue al culto. Y resulta que el culto desenfocó su vida en Dios para asimilar un culto. Pero a veces en el culto no se buscó el reino de Dios. Yo no sé, hay mucha gente que tiene culto y hay gente que busca el reino de Dios. No voy a meterme en eso, ni menos juzgar a nadie, pero yo estoy hablando en lo individual. Yo estuve en alguna vez con un nivel de religión impresionante, y no hace mucho. Más, todavía me quedan vertigios a veces, donde uno dice, wow, Padre Celestial, mira lo que entiendo hoy. Y uno dice, wow, gracias por la salvación que hoy vino, o sea, hoy entendí otro aspecto más de Cristo. Entonces, el enemigo, quien ya fue despojado de todo poder y de toda autoridad, retoma fuerza de los pecados y obras de la carne de los seres humanos. El segundo plano es el de las guerras contra las fuerzas de las tinieblas por causa de las prácticas que tiene el ocultismo mismo, tanto de las personas como de las maldiciones y consecuencia de las prácticas de ocultismo de sus generaciones pasadas. O sea, religión ya es hechicería. Así que a veces hemos estado nosotros metidos en prácticas del ocultismo y no nos damos cuenta. Porque el ocultismo se divide en tres formas. A veces hay objetos del ocultismo, a veces hay ciencia del ocultismo. Hay muchas formas, dije tres, me falta una, formas del ocultismo, donde
En cada una de las formas del ocultismo se desarrollan muchísimas cosas de las cuales nosotros creemos que es bueno. Yo, por ejemplo, cuando era jovencito, alguna vez jugué a la quiniela. Cuando el Señor me reveló que no dependía de Él, sino que dependía de la suerte, que no dependía de Él, sino que dependía de a ver si la suerte me acompañaba, es como soltarle la mano a Dios para ver si la suerte, si el ocultismo me acompaña. Y uno no se da cuenta, y el hecho de impulsarse a hacer, a jugar un azar, uno hace pacto con el diablo. Y uno dice, bueno, pero lo hice una vez cuando era chico, no lo hice nunca más, y ahora soy pastor, ahora sirvo al Señor, voy a la iglesia, ahora tengo ministerio. Y uno dice, y el diablo está guardado ahí adentro. Quizás vos no pises nunca más un lugar de quiniela o de lo que sea, o juegos de azar, pero ya el hecho de haberlo compartido, quedaron tus hijos dañados, porque te usó a vos para saber que en el tiempo de tus hijos Él se iba a manifestar. Entonces hoy los hijos comienzan a tener ciertas actitudes de las cuales es prácticas del ocultismo. Yo cuando era chico era remañoso. Bueno, pero después dejé de serlo. Ya no soy más mañoso. Claro, empecé a leer las escrituras, voy a la iglesia, soy pastor, pero nunca renuncié a esas cosas. Entonces hoy los hijos son remañosos, puro berrinche, puro acá, pura ignorancia. ¿Y por qué? Porque la persona no salió ni limpió la casa, no arrancó ciertas prácticas del ocultismo, y aún quizás no nacieron en uno, quizás ya las arrastra uno también de generaciones pasadas. Por eso les decía que uno necesita saber esto. ¿Por qué? Porque el hecho de saber fundamentos, luego se me va a hacer más fácil entrar en una práctica del reino de Dios. Y cuando yo entro en una práctica del reino de Dios, todo aquello que es de Satán, yo comienzo a expulsarlo, yo comienzo a detenerlo, a quitarle la legalidad que le he dado alguna vez y a tomar ahora una forma alineada al blanco que es Cristo Jesús. Entonces, dice Éxodo 20, versículo 5, también Deuteronomio 5, versículo 9. Está bueno que vean allí los mandamientos. Miren lo que dice Éxodo 20. Dice, no te inclinarás a ella ni les servirás. Esto es un segundo mandamiento. El segundo mandamiento de los 10, ¿no? No te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres. O sea, Dios permite que la maldad ancestral nos visite. Dios permite que todo aquello que está escondido, aunque no lo sepamos, nunca lo vimos, porque no sé, yo por ejemplo no tuve ninguna de mis dos abuelas, porque una no la conocí, creo que falleció, no sé, cuando ya era grande, y mi otra abuelita falleció cuando yo era muy chiquitito. Entonces fui siempre el sin abuela. Había un dicho, el sin abuela. Entonces, es como que uno dice, bueno, pero entonces si no conocí a mis abuelos, yo ni sé qué prácticas tendrían. Solo vi a mis padres, y que lo que reconozco es que siempre fuimos a una iglesia. Pero ¿por qué fui a jugar quiniela? Pero ¿y por qué mentía? ¿Y por qué era contestador? ¿Y por qué ciertas prácticas? Entonces, ¿qué es lo que me dice este versículo? Que Dios me hará notar que yo tengo ciertas actitudes porque las trae de los ancestros y las hace manifestar en mí. Pero ¿cómo, Dios, qué malo que eres? No, Él necesita que yo entre en arrepentimientos diarios, constantes. Todos los días necesito venir delante del Señor en reconciliación y en arrepentimiento. Padre, perdona mis pecados. Y en eso el Espíritu Santo, al ver mi corazón, me va a traer a la luz lo que está bien y lo que está mal. Es un discernimiento lo que nosotros comenzamos a desarrollar acerca del bien y acerca del mal.
Entonces dice, no te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es tremendo, este versículo es tremendo porque habla de que la tercera y cuarta, o sea, de ahí es que nosotros tenemos 30 personas detrás de nosotros. 30 personas, o sea, un montón de gente atrás nuestra, de las cuales las prácticas que hayan tenido Dios las hará visitar en mí. Y como vuelvo a repetir, quizás ni conocí a mis abuelos, menos a mis bisabuelos y mucho menos a mis tatarabuelos. Pero la maldad que hayan cometido ellos, encima los viejitos que vivían en los campos, que vivían en las soledades, las actitudes, las prácticas, no sé, la gente del campo tiene muchas actitudes a veces del ocultismo, que las prácticas, no sé, no me voy a meter porque no conozco el campo, entonces, pero tienen muchas prácticas de las que se hablan en el mundo natural, hay muchísimas, y a veces uno tiene la tendencia a seguir, no, porque mamá me comentó, perdón, que esto es bueno, o que aquello está bueno, o ¿por qué no haces esto? Y nadie te dice porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. ¿Entiendes? O sea, todo el mundo sabe cómo manejar tu dolor de estómago, tu dolor de ojo, tu dolor de cabeza, tu esto, tu aquello, el matrimonio, la finanza, los niños, la casa, el barrio. Todo el mundo sabe cómo manejar la vida, pero nadie te dice, escrito está, o esto dice el Señor. Y esa es una actitud que cuando usted la tiene, sus nietos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, lo van a ver a usted. Y necesita uno tener prácticas del reino de Dios. Por eso, no te inclinarás a ella ni la servirás. Escrito está, no te inclinarás. Amado, aborrezcamos las obras de la carne, dijo Pablo, para vestirnos de las obras de la luz, de las obras de la santidad. Entonces, cuando esto ya se refiere a un ministerio de liberación, para liberar, sanar a otros, liberarnos a nosotros mismos, primero necesitamos ser sanados nosotros para sanar a otros, liberados nosotros para luego liberar a otras personas. Cuando digo a otras, no es que nos ponemos a liberar en la plaza, por todos lados, arranquemos por casa. Veamos que nuestros hijos tienen ciertas actitudes, veamos que nuestros nietos tengan ciertas actitudes. Cuando empecemos a ver que nuestros hijos dicen, no, escrito está, esta actitud no es con mamá, escrito está, el Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre. Cuando vemos que los hijos están formados, uno dice, wow, ciertamente el reino de Dios está tomando todo el ámbito de nuestro lugar, pero no es con impulsarlo no sé, agresivamente, sino es educarlos, es enseñarlos. Por eso es que es un trabajo diario, constante en nosotros primero. Escrito está, escrito está. El escrito está, amado, derribó al diablo, le cortó la cabeza a Satán. El escrito está, Jesús lo usó. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al mismo diablo le habló, escrito está. Por eso es muy importante, porque el escrito está es la boca de Dios, es el dedo de Dios, es la persona de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros entendemos el escrito está, amados, algo sucede en nosotros y el ámbito se cambia, los hijos se forman, el matrimonio se establece, los ámbitos de identidad de hijos en nosotros comienza a tener una dimensión mayor. Entonces, cuando ya vimos dos puntos, el tercero sería el plano de la guerra espiritual, para liberar colonias, luego barrios, ciudades, naciones, de toda influencia que tiene a Satán.
lo cual puede existir por asignaciones específicas. A veces los barrios son tomados, uno dice, pero en este barrio sí que roban, en este barrio sí que todos se separan, en este barrio sí que se mueve la droga, en este barrio, y uno dice, ¿y en esta ciudad? Y no, en nuestro país, bueno, los ladrones arrancaban desde allá arriba y después toda la nación, y desde otras naciones hablaban de Argentina y decían, pero los argentinos, ¿qué les pasa en la cabeza? Que vuelven a votar a esa gente que les está robando y haciéndoles daño a todo el mundo, y los vuelven a votar, y bueno, y ustedes fíjense que en vez de orar por nosotros y decir, en el nombre de Jesús escrito está, que las mentes de ellos se desembotan porque van a tener una buena votación, y no la gente volvía a votar, y aunque otros votáramos a otras personas, pero prevalecía los de la maldad. ¿Y por qué era eso? Y no es que ahora, estamos a salvo. No, amado, cada vez que hay un gobierno natural, algo trae sobre la manga. Nadie es perfecto, a menos que esté el reino de Dios a través de ellos. Si el reino de Dios está en mí, ciertamente, hermano, el dedo de Dios sanará, hará milagro, hará prodigio. Si por el dedo de Dios echas fuera demonio, entonces el reino de Dios habrá descendido sobre ti. Escrito está. Por eso es importante entonces que nosotros entendamos, a ver, qué sucede en nuestra ciudad, qué sucede en nuestra nación, en nuestra provincia, produce, exporta, crece o está siempre estancada. Alguien me dijo, fui a cierto lugar, pero la ciudad está, pero como destruida, como si lo hubiese agarrado un viento solano y la dejó detenida. Le digo, esa ciudad estaba muy hablada por Cristo. Había mucho carbón, había muchos minerales y había mucho movimiento, como lo es acá en Vaca Muerta, ahora el petróleo. Entonces la gente maneja otro nivel de vida, otra economía, otra finanza, maneja otra forma de vida, hasta una manera de vivir. Le sacás de ese asiento y la gente se siente morir. Bueno, en esa ciudad, la gente en otros años agarraban manojos de dinero así y tiraban sobre las mesas, daban a los hijos, iban y compraban, el alcohol fue demasiado, pero manojos de dinero. No es muy lejos, es acá en Chubut nada más. Pero resulta que de un día al otro el Señor habló en esa ciudad. Y de ese día se detuvo todo, la tierra ya no dio su fruto. ¿Por qué la tierra se seca y la tierra no da fruto? Porque la tierra uno la puede ligar o la puede desatar. El libro de Romanos capítulo 8 dice que la tierra gime y aún está con dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que la pise, hasta que la posea un hijo de libertad. ¿Quién es un hijo libre de libertad, lleno de salvación? Es aquel que entendió el reino de Dios. Entonces, cuando la tierra siente descanso, ¿cuándo siente descanso? Cuando yo busco mi salvación, cuando busco la libertad. Cada vez que yo busco la salvación en mí, la liberación, yo voy a pisar la tierra y la tierra va a descansar. Cuando la tierra descansa, me va a dar a mí reposo y me va a dar a mí el fruto de ella. Por ejemplo, no sé, estoy en una tierra donde fluye leche y miel, pero a mí no me fluye nada. Y bueno, si es una tierra que fluye leche y miel para los demás, pero para mí no, probablemente la tierra me esté hablando a mí. Entonces yo hoy necesito entrar en humillación y necesito entrar en arrepentimiento. Unirme a un pacto del Señor. No sé, los que vivimos en Cinco Saltos, en Cipolletti o toda la zona de acá, toda la zona de lo que es petróleo y gas, la gente vive bien. Ahora, ¿por qué muchos viven bien y otros pocos no viven bien? ¿Por qué viven atados, ligados? Justamente porque Dios visitará la maldad ancestral, porque Dios es un Dios celoso. Visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Qué dice la Biblia? No te inclines, no les sirvas a ellos.
No te inclines a demonios, no te inclines a dioses ajenos delante de mí. Soy un Dios celoso. Yo haré que la visita ancestral venga sobre ti y lo que hará sobre ti es quedarnos ligados a estados de esclavitud. Amado, es muy importante entender esto. Porque, mire, yo he visto gente que nos han dicho, ay, Dani, ¿podés orar a ver qué ministerio tengo? No, necesitas entender los 5 ministerios y manejar los 5 ministerios. Dani, ¿podés orar a ver si consigo trabajo? No, necesitamos nosotros entender qué capacidades tenemos y qué es lo que podemos desarrollar. Escuché un testimonio muy lindo en Mendoza de un hombre que estudió cierta asignación y es influencia, pero desarrolla otras actitudes y le va muy bien. Y uno ve y dice, estudia ciertas cosas, pero no desarrolla luego o no tiene función en eso. Pero sí le va bien en otra cosa. Amados, cuando la tierra es bendecida, es muy evidente, la tierra te va a bendecir. Yo quiero declarar en este momento que la tierra te va a bendecir. ¿Por qué? Ay, qué bueno, el pastor declaró que la tierra me va a bendecir, así que ahora me alegro, la gente de los cultos sale sonriente con la boca abierta y sonriente de oreja a oreja. El Señor me dio una palabra, el profeta me habló y me dijo que voy a ser bendecido, bendecida, y salen contentos, pero el hecho de ser bendecido significa de que entres en arrepentimiento, significa de que entres en salvación, porque si la tierra está apta para que te bendiga, la tierra sobreabunda en bendición para tus manos. Pero el hombre y la mujer de Dios a veces no han entendido ni el lugar donde pisan, ni donde quieren vivir. Bueno, ya después de ahí tiene que ver con toda esta enseñanza, porque, por ejemplo, yo desato en la tierra la bendición de la tierra a través de las primicias. Yo desato los cielos y la bendición de las ventanas de los cielos a través de las ofrendas. Yo reúno en mi vida y puedo estar en paz con lo que gano, no importa si es poco, mucho, no importa el número, pero con lo que gano puedo vivir y estar en paz. ¿Por qué? Porque Dios cuida de mí, Dios reprende al devorador, Dios cerca mi vida, mi casa, mis hijos, y todos vivimos bien y como dijo Abraham, para que el pan y el agua no te faltará. ¿Qué significaba el pan y el agua no te faltará? Significaba de que todo lo que sea para tu comodidad, tus disfrutes de vacaciones, tu descanso, tu comida, tu vestido, tu calzado, todo lo que tú necesites para vivir acá en esta tierra no te va a faltar. O sea, ¿por qué a veces la gente no se toma una vacación o al menos 2 vacaciones al año? Una invierno, una verano. ¿Y por qué existen las vacaciones? Porque son necesarias. ¿Por qué todo el mundo pone tienda? Porque es necesario vestirnos diferente constantemente. Porque hay necesidad y a veces hasta tanta envidia fuera de la gente de que quieren comer lo que el otro come, quieren vestirse de lo que el otro se viste. No está mal, pero está bien que cada uno de nosotros podamos de alguna manera disfrutar lo que la tierra tiene. ¿Por qué no disfrutamos de la tierra? Porque escrito está que la tierra nos va a bendecir, pero yo no entro en liberación. Necesito entonces aprender a escuchar, necesito aprender a entender y necesito saber de que si algo a mí me está ligado ancestralmente, hay 3ª y 4ª generación de prácticas de las cuales puedo estar ligado. No juzgo, no critico, no condeno, no le echo la culpa a nadie. Tampoco me culpo yo, tampoco me juzgo yo. Necesito entender de que si en algo yo estoy ligado,
no es superficial, no es algo así, bueno, renuncio entonces a la mala actitud, pero más tarde me recaliento y tomo mismas actitudes. No, yo necesito entrar en arrepentimiento, meterme en una habitación y cerrada la puerta, que alguien me ayude, no sé si quién o cómo, pero yo necesito entrar en arrepentimiento, en lloro delante del Señor, entrar en arrepentimiento, y como alguien decía, cuando escuchaban a Dios rasgaban sus vestiduras, se vestían de silicio es vestirse con unas ropas como de lana eran. Yo las asimilo como las bolsas esas de papas que venían antes, que vos te las pones al cuerpo y te pica todo. Bueno, ellos se vestían con tipos de lonas así, de lana, y tiraban cenizas sobre sus cabezas, o sea, la suciedad que tiraban, ¿no? Pero eran cenizas que tiraban sus cabezas, y eso es vestirse de silicio. ¿Y por qué lo hacía así un profeta? Porque él entendía de que la tierra estaba maldita y necesitaban vestirse de silicio delante de los ojos de Dios, en forma de humillación. Por eso es que nosotros no hemos aprendido humillación. Nosotros lloramos 2 minutos, 3 minutos y nos levantamos y creemos que Dios hizo milagro, hizo prodigio. Sí, lo puede hacer. No tiene problema Dios, porque Dios, con solo tener la intención de querer cambiar, Dios allí tiene misericordia. Pero hay veces que nosotros necesitamos estar días enteros. Nosotros hemos estado encerrados, no sé, 10 días para entender o para conocer una palabra del Señor. Mirá, Daniel, 10 días estuvo encerrado para escuchar la interpretación de Nabucodonosor. 21 días estuvo encerrado Daniel o estudiando y desarrollando a veces hasta ciertas comidas. ¿Por qué? Porque necesitaba conocer los cielos. Y en eso descienden los ángeles para luchar a favor de él y ayudarlo. Pero eso era una guerra constante espiritual. Entonces, he sido muy reiterativo en algunas cosas, pero ha sido medio adrede, de tal manera de que nosotros necesitamos encontrar la salvación del Señor. Necesitamos meternos, no inclinarnos a ciertas prácticas. Mi manera de hablar parece que no prospera. ¿Por qué? Porque los chicos no me hacen caso. Parece que no llegamos a un acuerdo nunca con mi matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué no prospera mi conversación? Porque es probable que esté inclinado o le estoy sirviendo a ciertos dioses. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, quedamos en un momento contentos, pero después sigue la cosa. ¿Y qué sigue? Lo que pasa es que Dios está visitando la casa. Lean mucho Éxodo 20, el verso 5. Léanlo mucho, que dice: no te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Por eso es importante entender, a ver, ¿por qué no prospera mi estado en ciertas áreas? ¿Por qué no prospera? Y quizás esté visitada por Dios. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, hijo de Dios, herederos del reino de Dios. ¿Y por qué no prosperan ciertas cosas? Y probablemente Dios las tenga sujetas. Probablemente Dios tenga allí visitando la maldad ancestral sobre los hijos, desde la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, Dios hará en nosotros hoy un meditar de la salvación. Meditamos, nos arrepentimos. Meditamos en las Escrituras, Padre, y oramos por nuestro corazón, por la formación o a veces por la mala formación que tenemos en la mente. Vuelvo a repetir, nadie se juzgue, por favor, nadie se juzgue, sino tratemos de aprender las Escrituras, tratemos de meternos en las Escrituras para que a través de las Escrituras seamos formados. También es bueno preguntar, también es bueno relacionarnos, interactuar, saber, como alguien me dice siempre alguien, ¿no? Dani, este tema, Dani, aquel tema, Dani, quiero escuchar aquello, Dani, ¿qué te parece cierto tema?
O Dani, ¿cómo hago con esto? Entonces eso es bueno. ¿Por qué? Porque nos ayuda, obviamente es una guerra espiritual eso, porque salir de lo aprendido, desaprenderlo para aprender otra cosa, está buenísimo. ¿Por qué está buenísimo? Porque justamente lo que Dios quiere es que aprendamos de acuerdo a su cultura, su ley, sus mandamientos. ¿Manejo bien esto? Lo hago de esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿Qué te parece? ¿Estará bien? ¿Estará de acuerdo Dios? Y Dios, nosotros, qué sé yo, te vamos a llevar a cierto pasaje de las Escrituras. Te vamos a hacer entender, te vamos a hacer leer. Ayer le leíamos algo a alguien y le decíamos, esto dice el Señor, que Dios traería maldición sobre esto, si esto o tal cosa ocurre. ¿Qué es lo que hacían? Lo primero que hacían era tomaban una ofrenda y traían, y el sacerdote oraba por esa ofrenda, pero tomaba agua y tomaba de la tierra, y cuando la persona se servía, si tenía ciertas manifestaciones, entonces era el pecado que necesitaba descubrirse. Y alguien dijo, wow, yo necesito ir al sacerdote con una ofrenda. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo ciertos olores en casa. Entonces uno dice, wow, qué bueno es cuando a veces no es que quiero descubrir a terceros en casa, no es que quiero descubrir a la otra persona que vive conmigo, no, yo necesito entrar en arrepentimiento delante del Señor. Padre Celestial, te damos gracias.